Quisiera saber si tienen algunos datos sobre Parkinson, porque ya se está elevando un poquito. Quisiera que si alguien me podría informar, por favor, cómo va. Bien, bueno, podría hacer algún comentario al respecto. Siendo la enfermedad de Parkinson una enfermedad inherentemente ligada al envejecimiento, es probable que sí, y además conforme se incrementa la conciencia de la enfermedad y la capacidad de los médicos de primer contacto para identificar síntomas que potencialmente pudieran ser parkinsónicos, es probable que experimentemos un ligero aumento en la forma, en el diagnóstico de la enfermedad. No es tan anticipable que veamos realmente un incremento absoluto en los números de enfermedad de Parkinson, pero sí probablemente veamos un mayor diagnóstico, definitivamente. No sé si la doctora Camayama tuviera algún comentario adicional, es lo que le puedo comentar. ¿Nos pueden, de la parte de abajo? La prevalencia del Parkinson obviamente va a aumentar con la edad. Es una enfermedad degenerativa, crónica. El paciente con Parkinson puede vivir 20 años y el problema es que pues, esta enfermedad va a evolucionar a discapacidad, incluso muchos pues llegan a una inmovilidad, ¿sí? También se asocia con demencia, ¿sí? Con problemas autonómicos. Los tratamientos que están disponibles, uno, tienen un costo elevado, dos, la levodopa, que es el medicamento más recomendado en pacientes ancianos con Parkinson, pues tiene una efectividad de pues unos 5 años aproximadamente. Entonces no tenemos medidas preventivas para esta enfermedad que se puedan realizar en una etapa más joven de edad. Lo importante sería su detección, cuando ya hay más problema funcional, empezar el tratamiento. En etapas iniciales, cuando el temblor es leve, no hay muchos problemas, incluso el paciente puede estar sin tratamiento. Realmente se inicia cuando el paciente ya desea recibirlo por sus problemas que le ocasiona. Y siempre un paciente con Parkinson debe también estarse apoyado por todo el equipo de salud. La rehabilitación física es una parte importante de su tratamiento que les permite pues, mejorar su movilidad, su deambulación para disminuir su deterioro funcional. Arriba había una pregunta. Sí, buenas tardes. Para el doctor Tanimoto. Se está volviendo efectivamente una constante en que veamos al paciente adulto mayor, ni tan adulto, que llega con 2, 3 endoscopías y efectivamente con síntomas negativas para neoplasias, incluso con biopsias. Entonces, su recomendación, y viendo que está siendo tan prevalente este tipo de cáncer, sería que en el tipo de pacientes que siga con síntomas, a pesar de tener endoscopías con biopsias negativas, hacer tinciones, hacer la cromatografía. Muchas gracias por la pregunta. En realidad el diagnóstico en Japón tiene 2 etapas. La primera es con los ojos, y si los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce. Entonces, la cromoendoscopía se aplica una vez que el médico aprendió a ver la lesión sin tinción, porque de otra manera llevaría mucho tiempo el procedimiento tiñendo todo el aparato digestivo. Entonces, lo recomendable es tener un entrenamiento adecuado para identificar las lesiones y antes de la tinción. Tomo aquí el relevo del doctor Raúl Medina porque, siendo él experto en vitalidad y envejecimiento, sería una pena que no pudiera contestarles desde la mesa. Entonces, adelante con las preguntas. Mire, mi nombre es José Luis Camacho López, soy director editorial de un nuevo periódico que se llama TE, el Diario de la Tercera Edad.
Y algo que me ha inquietado mucho, sobre todo en estas exposiciones, es la constancia en la que se refieren a la comida chatarra. Y me pregunto si no sería necesario que en los programas de estudio desde la educación primaria existiera ya la prevención específica para evitar que estos niños actuales sean ancianos activos y sobre todo con menos enfermedades de las que ahora existen en estas edades. Haría solamente la precisión de que en términos estrictos la definición de comida chatarra es muy difícil de estandarizar y quizás el esfuerzo debería enfocarse más bien en promover los hábitos o los comportamientos de dieta y nutrición saludables, trabajarlo desde el punto de vista positivo, ¿no? Reforzar y promover dietas saludables y no condenar alimentos chatarra, porque para empezar la definición de alimento chatarra es muy difícil. Si no, pregúntales en el Congreso cómo batallaron para definir lo que era un alimento chatarra, para decir qué se vendía y qué no en las escuelas primarias. Entonces, creo que es más importante definirlo en términos positivos para saber lo que sí hay que promover. Promoviendo lo positivo, podemos por default evitar, digamos, los hábitos negativos o contrarrestar hábitos negativos. Otra cosa que es importante es que todo ese tipo de intervenciones también tiene que venir desde casa, porque por ejemplo allá en donde yo estoy, en la SEP de Mérida, lo que están haciendo es tratando de implementar prevención de la obesidad infantil. Sin embargo, 3 veces a la semana que el niño vaya a hacer ejercicio y cuando en su casa no le implementan ese tipo de hábitos de vida, y también la alimentación, ¿no? Bueno, en el colegio no venden comida chatarra, pero en la casa pues le dan lo que quieran, ¿no? Entonces es importante hacer énfasis que ese tipo de educación también tiene que venir desde casa. Sí, y bueno, esta epidemia mundial de cáncer es por la obesidad. Como habíamos visto, la grasa es un factor proinflamatorio que hace que las células tumorales tengan inmunoevasión y favorecen el cáncer. Entonces, sí es muy importante lo que decía el doctor con relación a una educación nutricional y una nutrición adecuada, sin condenar alimentos o preparaciones, pero sobre todo evitar la obesidad. Hoy en día México es el número 1 en obesidad en adultos y en niños. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la psicóloga Mónica Hattori y es con respecto a la reestructuración cognitiva. ¿Hay alguna técnica especial para los adultos mayores en cuanto a la reestructuración cognitiva y puede combatir la depresión? Perdón, lo último no entendí. ¿Puedo compartir qué? Combatir la depresión. ¿La depresión? ¿La depresión? Sí. Sí, bueno, la reestructuración cognitiva en realidad se utiliza como tanto para niños, jóvenes, adultos mayores. Sin embargo, en los adultos mayores lo que se cuida mucho es el tipo de información que se utiliza, ¿no? Como información más dirigida a la situación de la persona. Por ejemplo, yo trabajé con adultos mayores con diabetes mellitus. El tipo de pensamientos que se le van diciendo a la persona que son irracionales, se les pone ejemplos que están ligados a lo que es su vida, ¿no? Y bueno, generalmente el material para los adultos mayores tiene que ser muy, muy ameno, muy amable, con letras grandes. En sí la técnica es la misma, pero el material está como más adecuado a ellos. Y la depresión, sí, la depresión bueno, es un poco complicado, pero sí, porque hay depresión endógena y exógena, ¿no? Entonces tienen que ver primero el tipo de depresión que es, porque hay depresión que tienen que combatir con medicamento ya desde el psiquiatra, y a la par ir tratándola con lo que sería la psicología, pero muchas veces en el adulto mayor viene una depresión por el aislamiento y por las pérdidas que se van dando en esa etapa de la vida. Entonces muchas veces lo que son intervenciones que impliquen al adulto mayor en actividades son como intervenciones las más adecuadas.
Sí, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Doctor Tanimoto. Sí, una pregunta. Refiriéndome a la enfermedad de Dieulafoy y cáncer gástrico en adulto mayor, ¿hay alguna relación? ¿De qué, perdón? De Dieulafoy. De la foie. De la No, foie. De Ah, la bueno. foie es, no, en realidad, el de la foie es una ectasia vascular que no tiene ninguna relación con cáncer y es un vaso que crece fuera de lugar y que después de que se acaba la mucosa provoca un sangrado arterial importante, pero no tiene nada que ver con cáncer. Sí, adelante. Doctora Kanayama, ¿cuál sería la limitación principal para que se pudiera realizar la evaluación geriátrica integral en el primer nivel y como el criterio principal, o más bien cómo sería este vínculo entre el primer nivel y el especialista en geriatría para el manejo conjunto de los pacientes, sobre todo frágiles? La limitación uno es el conocimiento, ¿no? Debe estar el médico capacitado en identificar el paciente, identificar todos los factores que contribuyen a ese estado y pues tratar de brindar el tratamiento integral. La otra limitación es que una valoración geriátrica de este tipo sí consume tiempo. Muchas veces en institución pública, cuando el médico de primer nivel tiene 15 minutos para valorar a un paciente frágil, anciano, con comorbilidades, ¿a qué le va a dar prioridad? Pues obviamente a la diabetes, a la hipertensión, recetas y se acabó. O sea, la segunda limitación sería entonces el tiempo que consume esta valoración. Lo que se ha recomendado es que si se ha identificado un paciente de 70 años, porque los menores de 70 años todavía la verdad están bastante bien médicamente funcional, se parecen como un paciente de 50 años, entonces pacientes de más de 70 años que tienen enfermedades crónicas varias y que han perdido peso, tienen limitación para la marcha, realizar tal vez alguna de estas herramientas sencillas, porque también algunas herramientas consumen más tiempo y no se tiene tal vez el instrumental, como en el fenotipo de fragilidad, que uno de los dominios es medir fuerza de presión con un dinamómetro, muchos no se tiene ese equipo, pues. Entonces, realizar alguna de estas índices que solamente son cuestionarios, es más fácil identificar un paciente y ya enviar pues al especialista para continuar esta valoración. Muchas veces incluso nosotros pues tenemos que completar esta valoración en 2 o 3 consultas. En la primera se identifican puntos clave que requieren una intervención inmediata y ya en las siguientes podemos ir completando el resto de la valoración. Ahí hacer una adición al comentario de la doctora Kameyama, compartiendo un poco lo que estamos trabajando actualmente en el Instituto Nacional de Geriatría. Estamos en este momento en el proceso de desarrollar nuestro modelo de atención y estamos convencidos de que definitivamente la atención geriátrica, que no necesariamente el geriatra, pero sí la atención geriatrizada, tiene un papel importante en el primer nivel de atención. Y quizás la parte más importante es lo que mencionó la doctora Kameyama, detectar, identificar al adulto mayor frágil o en riesgo de desarrollar síndromes geriátricos o en riesgo de desarrollar fragilidad. Para ese adulto mayor frágil poder canalizarlo o poder abordarlo de la manera apropiada. Existe una corriente que se desarrolló recientemente en Reino Unido denominada geriatría de enlace y que es un poco a lo que estamos aspirando en nuestro modelo en el Instituto Nacional de Geriatría, de modo que la geriatría funja como una especie de vínculo entre el primero y el segundo nivel o entre el primer nivel y las especialidades en términos generales para poder enlazar, dar continuidad a la atención y suavizar las transiciones, sobre todo las transiciones que van del segundo nivel de hospitalización hacia la comunidad, ¿no? Dar ese amortiguamiento al egreso. Pero en términos generales se trata de que la geriatría haga un papel de amortiguador y de enlace entre el nivel primario y las especialidades. Sí, adelante allá arriba, por favor. Bueno, esta pregunta va dirigida para la psicóloga Lucero Kameyama. Dice que qué importancia tiene el psicólogo para la población
en adultos mayores respecto al proceso de enfermedades crónico-degenerativas que presenta la población anciana? Creo que es para la doctora Hattori, sí, que es la psicóloga. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Ok, ¿qué importancia tiene el psicólogo en la población, en adultos mayores respecto al proceso de las enfermedades crónico-degenerativas que presenta la población anciana? Lo que pasa, bueno, el psicólogo se enfoca a lo que es la conducta, la emoción del paciente, ¿no? Muchas veces lo que es la medicina te dice qué tienes que hacer, pero no te dice cómo, ¿no? ¿Cuántas veces no, o sea, los pacientes saben que no deben de comer muchas grasas, los pacientes saben que tienen que hacer ejercicio, creo que los doctores se cansan de decirle a sus pacientes que tomen los medicamentos de cierta manera y ellos lo saben, ya lo saben de memoria, pero el conocimiento en sí mismo no te va a llevar a la acción porque vienen muchos factores alrededor que te van a motivar a realizar una acción. Entonces, el papel del psicólogo estriba en ver qué modelos se pueden utilizar para abordar ese comportamiento que motiven a la persona a llegar a ese comportamiento, que es una de las cosas que mostraba aquí, que era un modelo de autorregulación en donde se le dice a una persona, mira, a lo mejor suena tonto, ¿no? Pero de verdad hay gente que no se da cuenta que tiene un diálogo interno en donde dice no puede y por eso no lo hace. Pero de verdad hay muchos estudios donde se ve que este tipo de intervenciones, sobre todo las cognitivo-conductuales, no tanto freudianas, lacanianas, que es otro tipo de enfoque, sino las intervenciones más dirigidas a la conducta y a la cognición van a ayudar al adulto mayor a tener estilos de vida más saludables. Entonces, creo que de ahí estriba la importancia y bueno, me parece que sí es algo que debe tomarse en cuenta. ¿Alguien más? Última pregunta. Sí, acá abajo, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Soy Maisa Moya, directora general de un periódico que aborda la problemática de todo tipo de la tercera edad. Este encuentro es una maravilla, pensamos nosotros, porque está contribuyendo a cambiar la percepción social y sobre las necesidades de la tercera edad. Mi pregunta es para el doctor Tanimoto. En la parte en que él se refiere a la necesidad de que haya médicos con subespecialidad y alcance de alta tecnología. Y en este sentido también hizo en el curso de su exposición mención reiterada a Japón. Entonces yo quisiera que nos diera un punto de vista comparativo sobre este punto en específico. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo pienso que tanto en México como en Japón hay excelente medicina. Básicamente yo me refería a un médico altamente especializado de cualquier parte del mundo. Es decir, hoy en día la medicina general es una etapa en la formación del médico que no puede quedar ahí. Es decir, el médico debe avanzar hacia la superespecialización que exige hoy en día las enfermedades y el conocimiento de la medicina, que es enorme, es vasto. Entonces, hoy en día por eso es que se necesita una gran especialización. La tecnología es inevitable. Sin tecnología no se podrían hacer estos hallazgos que vieron sobre los casos de pacientes mexicanos. En Japón, desde 1962, empezaron a hacer estos trabajos. Ellos tienen ojos prodigiosos en cuanto a que sin tecnología pueden verlo, pero es cuestión de muchos años de evolución. A eso me refería más que nada. Bien.
Bueno, última pregunta, ahora sí. Gracias. Mi pregunta es para la psicóloga Mónica. ¿Cómo me hablaba del ciclo de autoeficacia y cómo, bueno, como gerontólogos, cómo podemos motivar a un adulto mayor para que lleve un envejecimiento activo si tiene baja autoestima? No sé si así. Pues la autoeficacia más que un ciclo es un factor, ¿no? Es un factor que va a ayudar a que la persona, bueno, a nosotros como profesionales nos va a ayudar a orientar a la persona, a impulsar a la persona a que intente hacer las conductas. No es una herramienta, ¿no? Entonces la autoeficacia lo que tenemos que ver es identificar qué es lo que yo quiero que esa persona haga. Y bueno, a través de qué estrategias que les había comentado, ¿no? Ahí, se puede implementar por lo que es aprendizaje vicario, por la sociedad, por experiencias de dominio, ¿no? Y y no recuerdo la segunda parte. La pregunta es… ¿Y cómo los podemos motivar? Bueno, la autoestima es más activo? Ahí sí tendría que ser como más localizada, ¿no? Tendría que ir la persona a un consultorio. O sea, hay actividades que le van a ayudar a la persona a sentirse mejor, pero pues también la autoestima tiene múltiples variables y puede venir de diferentes problemas, ¿no? Desde que de chiquito algo ocurrió hasta en el momento en la vejez que se siente pues no se siente inútil, ¿no? Entonces lo primero que se tiene que ver es de dónde viene esa baja autoestima y a partir de ahí se va a atacar, porque no es como una receta, ¿no? Sino sí tendría que hacerse una valoración de ello. Gracias. Bien, pues damos por terminado este bloque y le regreso la palabra al doctor Raúl Medina. Gracias, doctora.